Bueno, ya estamos con Miguel Bonazo, que está presentando este viernes a las 18:30 en la Feria del Libro, bueno, su libro, ¿no?, que ha hecho mucho ruido, Lo que no dije en recuerdo de la muerte, pero además hace toda una movida especial porque va a estar Graciela Ledo, la hermana del conscripto Ledo, exactamente, desaparecido en Tucumán. Exactamente. Sí. Y bueno, todos los caminos conducen a Milani, al jefe del ejército. Absolutamente. Pero además va a traer elementos nuevos, Graciela Ledo, que viene especialmente desde La Rioja para esta presentación. Va a estar también Norma Morandini, va a estar Miriam Bregman, que ha estado muy activa, además de su campaña electoral, como abogada, en el tema de la ESMA, ¿no es cierto?, y en la investigación de todos los procesos represivos que se han dado durante el gobierno de aquí, ¿no? Miguel, quiero hablar un poquito de todo con vos. ¿Por qué crees justamente que Cristina sigue bancando a un general que no solamente está sospechado de haber participado en la represión ilegal, sino que los propios organismos de derechos humanos, algunos muy cercanos al kirchnerismo, lo denuncian? Bueno, yo creo que el general, no es solo el general Milani. El general Milani ha sido el jefe de inteligencia del ejército, sí. Es un genocida, es un represor conocido, es el asesino del conscripto Ledo, sin ningún lugar a dudas. Hay grandes posibilidades de que siga en el gobierno de Scioli. Ha colocado 14 generales en su Estado Mayor, que son todos del arma de inteligencia, casualmente. ¿Vos te acordás que había una época del ejército en que predominaba la caballería, otra la infantería, etcétera? El arma que predomina es el arma de inteligencia y no es por casualidad. Y todo esto tiene que ver con Vaca Muerta, todo esto tiene que ver con Monsanto, todo esto tiene que ver con el modelo de país extractivista que ha hecho Cristina y que yo creo que va a seguir con Scioli, probablemente. ¿Vos estás convencido de que Scioli termina siendo, si gana, un títere de Cristina? No, no un títere de Cristina. Creo que va a estar dentro del mismo plan, porque ese plan además es el plan que viene de arriba. Quiero decir, a Estados Unidos le interesa muchísimo el fracking y no lo puede realizar completamente en su territorio. A China también, por otras razones, digamos, y casualmente nosotros estamos haciendo un proceso de neocolonización en la Argentina, de entrega de los recursos naturales, sobre todo, digamos, los no convencionales, como el petróleo, el shale oil y el shale gas, ¿no es cierto?, a través del fracking, que ha sido prohibido curiosamente en el estado de Nueva York, ¿viste?, por ser altamente contaminante, digamos, y muy peligroso para esto, para el agua. Pero creo que la mano viene por ahí, o sea, las grandes mineras en los Andes, las grandes petroleras en la Patagonia, ya el acuerdo secreto entre YPF y Chevron es un acuerdo que en algún punto necesitan respaldarlo con formas de fuerza. Es decir, hay una frase de Rodolfo Walsh que es impecable, dice: la represión y la corrupción pueden andar separadas un tiempo, pero siempre inequívocamente acaban por juntarse. Es decir, si vos haces un modelo esencialmente corrupto, vendepatria, entreguista y demás, y en algún momento tenés que reprimir. Es decir, como han reprimido violentamente Bernie a los obreros de Lear, de Donnery y de otras empresas extranjeras, generalmente norteamericanas, en la Panamericana, digo, o sea, la violencia desplegada por la Gendarmería Nacional ha sido vista por todo el mundo, pero hay cosas mucho más graves que yo cuento en mi libro. ¿Cómo evaluás a las alternativas a Scioli y Cristina, es decir, a Macri y a Massa? Y es más de lo mismo, estamos en la misma, digamos, no salimos de un determinado modelo. Hay un modelo que es un modelo extractivista, neocolonial, digamos, en el cual, que se basa fundamentalmente ya no en lo que hizo Méndez, le digo Méndez porque sí, hay una cosa que no está comprobada, que es el socialismo científico, pero la MUFA sí, la MUFA existe, ¿viste? Sí, yo creo que Méndez, sin ningún lugar a dudas, vendía las joyas de la abuela. Yo creo que este modelo pretende vender a la abuela misma, es decir, pretende vender lo que es el país en términos físicos, ya, digamos, me refiero a sus campos, a sus ríos de montaña, a sus minas, etcétera. O sea, vender estructuralmente la Argentina se está vendiendo y eso necesita ser respaldado. O sea, hay una cosa llamada Comando Sur, a la que le interesan muchísimo los recursos naturales. Y los oficiales de inteligencia del ejército argentino podrán simular coqueterías con el ejército venezolano, pero responden al Comando Sur. Es decir, cuando yo dije que Ciuso era de la CIA,
¿Dónde está Estiuso ahora? Sí, sí, en Estados Unidos. ¿Qué dice? Sí, lo que pasa es, bueno, su abogado, Miguel, lo que vos planteás, también hoy hubo un acto en Casa de Gobierno, digamos, con venezolanos, UNASUR, recordando a Kirchner, todos esos paisajes, todo eso es paisaje y retórica, digamos, desde el punto de vista, no es lo central. Lo central es cuál es la realidad efectiva del país. La reducción, mejor dicho, la expansión brutal de la frontera, no ya agropecuaria, ojalá fuera agropecuaria, ojalá fuera agraria simplemente, no, es simplemente sojera, la expansión de la frontera sojera en perjuicio de los bosques nativos. Desde que yo logré que se promulgara la ley de bosques, se tiraron abajo 1 millón de hectáreas de bosques más. Digo, yo una pregunta para Bonazo. ¿Y qué le aporta Milani al gobierno para terminar este círculo, digamos, empezó bajando el cuadro de Videla? Mirá, evidentemente aporta inteligencia, y eso es cierto, porque si no, no se hubieran designado 1.400 agentes en el Servicio de Inteligencia del Ejército, al cual perteneció alguna vez Gerardo Martínez, por cierto, ya que estamos hablando de negociaciones. Espías, claro, sí. Por eso. Sí, no. Te aclaro que no digo lo de agentes para el gobierno, ¿no? Quiero decir, me refiero a que son empleados estatales. Cuando digo agentes, es que son empleados estatales. Miguel, pero es un costo muy alto para el gobierno, que empezó con el tema de derechos humanos. Pero el gobierno está pagando ese costo alegremente. O vos has visto que en algún momento, digamos, retrocediera de eso. En el momento en que alguien tan degradado, desgraciadamente, en su lucha histórica, como ese de Bonafini, santifica al general Milani, el general Milani pasa a ser un tipo teóricamente potable. Pero es que hay cosas horribles que no se dicen. Es decir, o que no le importan a nadie, sinceramente. Hay 1000 agentes secretos de la Policía Federal, espías. Claramente espías de los partidos, espías de... Por ejemplo, el espía Balbuena, Américo Balbuena, que estuvo, ¿no es cierto?, 12 o 13 años en la agencia Walsh, en la agencia de noticias Walsh, que es un oficial de la Policía Federal. Pertenece a un cuerpo secreto que es como una masonería, es como la logia Lautaro, solo que no patriótica. Es una logia en la cual está prohibido que vos digas que perteneces. Por lo tanto, los jueces no pueden saber que esos policías que trabajan como espías son espías. No, los jueces no lo pueden saber, porque la condición fundamental es el secreto. Ahora, ¿qué clase de país es ese que te hay un decreto de 1967 del señor Juan Carlos Onganía, un dictador militar, que se puede tachar con otro simple decreto y no ya el Congreso con una ley? La presidenta podía, mañana, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Esto lo ha denunciado el actual jefe de la Escuela Nacional de Inteligencia. Sí. Digamos, que cuando era diputado lo denunció, ¿no es cierto?, ante la justicia. Marcelo Saín. Sí. A ver, Miguel... Digo, Marcelo Saín, de repente le pregunto a Saín, ¿por qué no denuncias esto a nivel oficial como lo denunciaste ante los tribunales, ahora que sos jefe de la Escuela Nacional de Inteligencia, para ver si el gobierno, ¿qué hace con esos 1000 espías de la Policía Federal? Tengo una última pregunta respecto a la grita también en el periodismo, ¿no? De la Nata Berbisky. Hoy está la información... ¿Quieres saber cuántos eran empleados de Estiuso o de Pocino? ¿En el periodismo? ¿En el periodismo? Claro, por supuesto. ¿Tenés un listado? Por supuesto. Contame el listado. Bueno, hay alguna información hay, de periodistas que estaban en la lista de la CIDE, obviamente, y que cobraban directamente de la CIDE. Obviamente, digamos. Y eso, bueno, hay una cosa muy concreta. Pero para, el señor Berbisky en una patriada, te doy un solo ejemplo. En una patriada para desplazar... La revista Noticias. La revista Noticias le da... la revista Noticias le hace un reportaje a Estiuso, donde Estiuso me insulta, y prácticamente me amenaza. Todavía era funcionario de Cristina, fue 3 días antes de su jubilación, entre comillas, ¿no es cierto? Y la revista Noticias me quiere hacer creer que hubo un periodista que fue, lo buscó, lo entrevistó, y que yo, es obvio que Estiuso le dio esto por los vínculos que tenía históricamente con Noticias, con Eddy Zunino, con el periodista que le hizo la entrevista y con otros periodistas más. Es así, está claro. O sea, Estiuso habló donde quiso para forzar una situación, digamos, que terminó, por supuesto, con su salida, pero porque ya venía en la guerra de los agentes. De todas maneras, esa declaración tenía un valor periodístico, digamos. Conseguir que el tipo hable, que diga cualquier barbaridad dentro del propio gobierno. Depende, si el que te la pide es el jefe de los servicios secretos para insultar a un periodista conocido, amenazarlo. No, bueno, además, digo, no, porque el derecho de réplica que Noticias me dio a mí, el señor Zunino, venía con una fotito mía con Paco Larcer de la época de Kirchner, digamos, de una reunión general, con toda mala leche, digamos, estaba hecha la respuesta, ¿viste? Es decir, entonces,
¿En qué quedamos, Unino? ¿Cómo es la cosa? Miguel, la última. Berbisky hoy está embarcado en una patriada por cambiar la Corte Suprema de Justicia. Sí. Dice que el doctor Fayt, bueno, ya está muy grandecito, digamos que no reconoce a sus secretarios, que ya no está en condiciones de estar. 95 añitos tiene el doctor Fayt. Uno de los integrantes de la Corte. Y bueno, que tiene que haber un cambio. El doctor Fayt tendrá muchos defectos y muchos años, pero por lo menos no trabajó con el cadete Guiraldes durante la dictadura militar como Horacio Berbisky. Porque Horacio Berbisky está vivo, porque hizo el libro del cadete Guiraldes y posiblemente algunas cosas más para la aeronáutica. Digamos, durante la dictadura militar, cuando claramente era un candidato a que lo cortaran en pedazos. ¿No? Digo, 1976, 1977. ¿Vos pensás que Horacio podía sobrevivir si no hubiera estado el cadete Guiraldes, la sombra del cadete Guiraldes detrás? Diciendo debo al talento, a la generosidad de mi amigo Horacio Berbisky haber podido realizar este libro sobre la Fuerza Aérea, además. Miguel, gracias. Bueno, obviamente Horacio Berbisky tiene la posibilidad de aclarar todas esas cuestiones. Está abierto también esa posibilidad acá en el programa. Miguel, gracias. Recordamos el viernes 8 de mayo en la Feria del Libro está nuevamente la presentación de tu libro. Y lo que viene, viene alguien que es una víctima en serio. Porque, discúlpame, es la hermana de un soldado desaparecido y la hija de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo en La Rioja. En La Rioja, exactamente, con una denuncia que viene hace muchos años, mucho antes de que Milani se convirtiera en jefe del ejército. Ahí está la presentación.